Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Estamos en este domingo complementando el estudio sobre la oración. Hemos hablado sobre el tercer medio de gracia, que es la oración, que es una provisión de Dios para que nosotros podamos hablar con Dios, para poder ser escuchados por Dios. Una de las grandes necesidades del ser humano es ser escuchado. Y de hecho, hoy es casi un problema de salud pública, que todos queremos ser escuchados y nos atragantamos y no hay quien nos escuche. Entonces uno a veces paga a quien lo escuche, ¿cierto? Lo invito a un café, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le está diciendo uno? Escúcheme, dedíqueme un rato. Y a veces en ese café no lo escuchan. La Biblia dice que la mejor manera de ser escuchados y de liberar o decir o expresar todo lo que tenemos y sentimos es a través de la oración. En el domingo pasado dijimos que la oración es la manera de acercarnos a Dios, de humillarnos ante Dios y de responder a Dios por lo que Él nos dice y nos ordena. Entonces la oración nos acerca, pero una vez estamos cerca nos humilla, y una vez nos humillamos tenemos que responder. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer con los retos o los propósitos o las misiones que el Señor nos ha encomendado? Y en esta mañana nos corresponde también continuar el tema sobre la oración, y lo vamos a basar en Primera de Crónicas 4, 9 y 10, que dice así: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes el nombre del Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Este es uno de los ejemplos, muchos ejemplos que tenemos en la Biblia sobre cómo orar. Hay malos ejemplos en la Biblia, como enseñanza para que no oremos de esa manera, por ejemplo, como oró el fariseo. Y hay otros modelos también equivocados. Pero hay modelos correctos de cómo orar. Uno lo enseñó Jesús a través del Padre Nuestro, que nos dio unos principios, unas pautas y nos dijo: ustedes pues oren de esta manera. Pero hay otros ejemplos, y uno de ellos en el Antiguo Testamento es el ejemplo de la oración de Jabes, que probablemente la mayoría de nosotros desconocemos ese modelo porque pues está en el Antiguo Testamento y no lo frecuentamos mucho. Hoy vamos a estudiar un poco el ejemplo de la oración de Jabes, que ha sido muy popular en algunos ambientes, especialmente en ambientes no reformados. Esta oración o este ejemplo de oración ha traído o ha sido usado como una fórmula de éxito o como un mantra o como una especie de oración modelo para uno tener bienestar o prosperidad. No es el uso que se debe dar, ¿sí? El uso debe ser diferente y vamos a intentar comprenderlo en esta mañana. Amados hermanos, nosotros cada vez pareciera que vivimos en una sociedad donde todos tenemos grandes limitaciones emocionales, afrontamos grandes retos, grandes complejos, y donde el ser humano cada vez se victimiza más. Pareciera que esta fuera una sociedad de víctimas. Todo el mundo se victimiza, que porque el papá, la mamá, el color, la tierra, la economía, las historias, y si aquí nos pusiéramos a contar historias de dolor, de aquí no salimos. Porque todos, absolutamente todos, tenemos historias dolorosas, de nuestra infancia, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra crianza. Sufrimos, fuimos abusados, fuimos lastimados, fuimos maltratados, nos hicieron bullying, como dicen hoy, fuimos humillados, y todo eso genera grandes dificultades en la vida del ser humano. ¿Sí? En algunos genera frustración, en otros venganza, en otros tristeza, en otros aflicción, en otros deseo de morir, en otros le genera pues ansiedad, depresión, otros muchos se encierran en sus dolores y no quieren salir, y todos tenemos esas realidades.
A veces pensamos que es un pequeño porcentaje de la población que tiene ese tipo de complejos o de énfasis en la aflicción o en la depresión o la ansiedad o la tristeza, pero no es una realidad de unos, es una realidad de todos. Todos tenemos reclamos sobre situaciones que enfrentamos en la vida, de la cual fueron culpables otros o incluso nosotros también fuimos responsables, pero que marcaron nuestra vida y que al marcar nuestra vida nos generaron heridas o nos generaron memorias o nos generaron recuerdos que a veces es muy difícil olvidar o muy difícil superar. Entonces encontramos personas todavía lamentándose porque no pudieron conocer a su papá, o porque su papá o su mamá los abandonó, o porque fueron violados, o porque fueron abusados, o porque fueron hijos no deseados, o por muchas situaciones que son innumerables que todos los seres humanos enfrentamos. La pregunta es, como esas son realidades que todos tenemos, ¿qué debemos hacer con esas realidades? Porque son realidades, y las realidades están. Las cicatrices o las heridas o las memorias están. ¿Qué hacemos? ¿Ignorarlas? ¿Borrarlas? ¿O quedarnos en un remolino sin salida lamentándonos por ellas? Hay varias actitudes que se pueden tener. Hay personas que se quedan en un remolino y de ahí no salen. Toda la vida lamentándose, diciendo si yo hubiera nacido de esta manera, o si mis padres me hubieran cuidado así, o si no me hubiera acontecido esto o aquello, mi vida sería distinta. Y hay personas que no logran superar eso. Incluso muchas de esas personas que sufren este tipo de complejos o realidades históricas terminan en las drogas, terminan en las pandillas, terminan en la prostitución y otros terminan quitándose la vida. Recuerden que muchas de las personas que se quitan la vida dan a entender o dejan por escrito que se quitaron la vida porque no soportaban más, no podían más. Y uno dice, ¿qué era lo que estaban enfrentando tan grande que no pudieron más? Y muchas veces dicen, fui abusado de niño, fui abandonado, fui maltratado, fui humillado y no puedo más. La pregunta es, ¿por qué otros sí pueden? Si enfrentaron los mismos retos o los mismos sufrimientos. ¿Por qué algunos no y otros sí? ¿Qué hacer con esas situaciones? Lo que nos va a plantear la Biblia en el ejemplo de esta mañana es que en esas situaciones de dolor o de aflicción o de incomprensión que tenemos sobre hechos que hemos afrontado, la mejor medicina o la solución más efectiva es ir a Cristo y dedicar nuestra vida y entregar nuestras cargas y nuestras aflicciones a Dios en oración. Es decir, Dios nos dejó la oración como herramienta para que vayamos a Dios y para que nos desahoguemos y le contemos y superemos todos esos sufrimientos o complejos o realidades que nos marcan y que nos han causado gran dolor y que muchas veces ni nosotros manejamos y la mayoría nadie sabe de lo que nos hemos enfrentado. Tristemente el ser humano no va a Cristo y no usa la oración para enfrentar esa realidad, sino que prefiere ir a la droga o al alcohol o a la prostitución o al deporte u otros muchos a buscar terapias, pero no van a Jesucristo, que es la respuesta perfecta y eficaz. El ejemplo de esta mañana nos va a ayudar a comprender un poco de eso. La Biblia nos dice que vamos a hablar en esta mañana de un hombre que tuvo por nombre un nombre que se le asignó, que fue Jabes. Y ese nombre significa dolor, significa aflicción, significa sufrimiento. Yo le pregunto, ¿usted le pondría a alguno de sus hijos dolor? ¿Dolores? ¿O sufrimiento? ¿O aflicción? ¿O me causa dolor? ¿O me está doliendo? Imagínense cada vez que llamaban a Jabes, venga dolor para acá, venga sufrimiento para acá que lo necesito. Y eso era toda una forma de enfrentar su propia realidad. Y la Biblia nos va a hablar de qué hacer en esas situaciones para poder enfrentar esas realidades del sufrimiento, del dolor y de la exposición pública a estos retos que a veces nosotros ni siquiera sabemos comprender. La Biblia nos va a narrar este episodio y es muy excepcional porque está en un capítulo que es el capítulo 4 de Primera de Crónicas, que es un capítulo de genealogías
Llevamos 4 capítulos de genealogías, es decir, solo mencionando nombres. Más de 500 nombres se han mencionado. Simplemente nombres, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Y luego aquí hace un paréntesis muy pequeño, pero muy significativo, muy valioso para decirnos, y Jabes fue un hombre ilustre que invocó el nombre de Jehová. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, se detiene y pone un paréntesis, una nota explicativa, no usual en una genealogía, de 2 versículos, pero esos 2 versículos cambian la connotación de toda esta genealogía y de toda esta familia y de todo este personaje que está enfrentando dolor. Así que, amados hermanos, si usted está enfrentando dolor o no ha logrado superar situaciones de su niñez o de su pasado o historias que le contaron y le marcaron y le causaron heridas, vamos a hacer un pequeño paréntesis de 2 versículos para enfrentar eso invocando el nombre de Jehová. La mejor manera de cambiar, de enfrentar y de comprender esas historias dolorosas es invocando el nombre del Señor. Es muy interesante que Jabes, contándose esta genealogía, nos explique el escritor lo que hizo. Nos dice, pero eso no es propio de una genealogía. Nunca en una genealogía se hacen notas explicativas y mucho menos de esta índole. ¿Por qué asocia la genealogía de estos personajes que se están diciendo de la tribu de Judá con un hombre que invocó el nombre de Jehová? Ahora, ¿para qué nos interesa lo que está enfrentando este hombre? Y eso nos muestra que las genealogías en la Biblia tienen un valor más allá que simplemente enumerar nombres, que no tienen como finalidad simplemente mostrar una descendencia o el número de hijos y sus nombres, sino que tiene como finalidad revelar historias, propósitos y también traer especial transformación a quienes sufren. ¿Quién fue Jabes? No tenemos mayor información. Jabes es casi un misterio en este capítulo de la Biblia. No tenemos información precisa para decir Jabes era hijo de fulano de tal descendencia, de tal familia. Prácticamente es un paréntesis que nos queda ahí como el interrogante. ¿Quién fue Jabes? Entonces, como no tenemos mucha información, no podemos especular, simplemente Jabes está aquí y está en este capítulo y nos muestra una realidad que no es fácil de relacionar con el arraigo de su tribu o su pueblo, pero que podemos entender su situación. Jueces capítulo 1:16 dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Muchos, según estas referencias, dicen que Jabes no era hebreo, que Jabes venía de un pueblo nómada que eran los ceneos, y que esos ceneos, de donde venía el suegro de Moisés, que era madianita, que de ese pueblo era Jabes, pero que en algún momento en la historia Jabes o el pueblo de los ceneos se unió a la tribu de Judá y fueron aceptados o fueron incorporados sin ser originalmente. Jueces capítulo 4 versículo 11 dice, y Eber ceneo de los hijos de Abod, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaín, que está junto a Cedes. En Primera de Crónicas 2:55 dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Recuerden esos nombres. Entonces, probablemente Jabes era ceneo, es decir, nómada extranjero de una tribu salvaje, pero cuando el pueblo de Dios pasó por esa región del desierto, los ceneos se unieron a la tribu de Judá, hicieron amistad, hicieron vínculo, y dentro de ellos algunos hicieron parte de la tribu de Judá, y ahí estaba Jabes. Por eso es importante ese nombre, porque vino a ser parte del pueblo de Dios, así como lo dice Efesios capítulo 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
pero estando alejados, Dios nos acercó a través de Cristo. Así lo hizo con Pablo, así lo hizo con nosotros y así lo hizo con Jabes, tanto así que Jabes termina siendo un hombre de fe y un hombre de oración y un hombre que oró conforme a la voluntad de Dios y Dios le otorgó o le concedió lo que pidió. Amados hermanos, posiblemente una nota marginal de por qué Jabes no es o no se amplía mejor su genealogía es porque la mayor definición pública de Jabes es su dolor. Y cuando una persona está en sufrimiento, eso lo define. No es definida por su nombre propio o por sus circunstancias familiares o económicas, sino por su dolor, por su propia tragedia que termina siendo tan elocuente y que habla en voz alta que todo mundo lo llama, ahí viene el afligido, o ahí viene el sufrido, o ahí viene el doloroso. Y esa es prácticamente la historia de Jabes. Amados hermanos, si usted se llamara dolor o aflicción o sufrimiento, ¿qué haría? Algunos dirían, no soporto, ¿cierto? Me quito la vida porque no soporto que todo mundo me vea y me juzgue y me llame y publique mi dolor y haga eco de mi sufrimiento sin interesarse en cambiarlo. ¿Qué hacíamos o qué haríamos? La Biblia dice que Jabes invocó el nombre de Jehová. El título de nuestra enseñanza, tomado un poco de la oración de Jabes, es «Oh sí, estás conmigo». La oración es un medio para nosotros acercarnos a Dios y entender, comprender con muchos detalles y con mucha certeza que no estamos solos. ¿Qué nos trae sufrimiento? Estar lejos de Cristo. ¿Qué aumenta el dolor y la aflicción? Estar separados del Señor. ¿Qué incentiva o afirma las situaciones incomprensibles? Alejarnos del Señor. Pero acercarnos a Cristo es esperanza para enfrentar todos nuestros miedos, nuestros temores y nuestras circunstancias difíciles. Entonces lo que hace Jabes es orar a Dios y dice la Biblia que Jabes orando a Dios pidió a Dios misericordia y Dios tuvo misericordia de él. E invocó Jabes el nombre al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición. ¿Por qué Jabes pide a Dios bendición y qué significa bendición en el contexto de la oración de Jabes? Para muchos bendición sería como riqueza, ¿sí? Como fama, como hazme famoso o engrandéceme para que otros vean que me fue bien. O tráeme riqueza para que ya no me llamen sufrido, sino el sufrido con plata, o el afligido con dinero. Pero no es lo que Jabes está pidiendo aquí al Señor. Jabes dice, oh, un gran ruego, un gran clamor, si me dieras bendición, si te apiadaras, si te complace a ti darme bendición. La pregunta es, ¿qué está pidiendo Jabes? ¿Casas? ¿Carro o dinero? Que es lo que pedimos nosotros con más frecuencia. Recordemos que la bendición que Jabes está pidiendo es la bendición de ser aprobado por Dios y la bendición de ser aceptado por Dios. Jabes dice en el preámbulo de la oración, invocó al Dios de Israel y el Dios de Israel es el Dios de toda bendición. ¿Recuerdan Génesis capítulo 12? Te bendeciré a ti y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra, incluido a los ceneos como Jabes, que sufren, que enfrentan dolor y que no saben qué hacer con su aflicción. Dame tu bendición, es decir, acéptame, apruébame, inclúyeme, tenme en tu lista. ¿Recuerdan cuando Jacob salió de donde Labán, que se enfrentó con un ángel o con un mensajero de Dios y dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba pidiendo Jacob si Jacob era rico? Tenía tantas riquezas y tantos criados que no necesitaba dinero. No estaba enfermo Jacob, estaba sano. Entonces, ¿qué era lo que estaba pidiendo Jacob cuando le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices? Recuerden que al final de ese episodio, al amanecer, el ángel le dijo,
ya no se llamará su nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. ¿Y qué significa Israel? El pueblo de Dios. Amados hermanos, cuando Jacob pidió bendición, Dios lo incluyó, le certificó que era padre del pueblo y que estaba dentro del pueblo. Cuando Abraham recibió la bendición, Dios le dijo, te bendeciré a ti con tierra y descendencia, y bendeciré a los que te bendijeren, y te engrandeceré en gran manera. ¿No será que lo que Jabes está pidiendo es una bendición en ese sentido? En la línea de la bendición de Abraham, de la bendición de Isaac, de Jacob y de la bendición del pueblo de Dios. ¿No será que lo que está pidiendo Jabes aquí es, Señor, dame la bienaventuranza, que es la dicha del perdón y la certeza de la salvación? Porque esa es la verdadera bienaventuranza. ¿Para qué le sirve a uno dinero si uno está afligido, desconsolado y frustrado en esta vida? O sea, ¿qué sentido tendría tener dinero? ¿Dinero para qué? ¿Para cambiarse el nombre? ¿Para irse a otra región donde no lo conozcan a uno? No tiene sentido que Jabes pida dinero o cosas materiales. Lo que Jabes está diciendo es, Señor, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí, como exclamaron muchos en muchos episodios de la Escritura. Acéptame, apruébame. Y amados hermanos, hemos de entender que la realidad de Jabes era una realidad muy difícil. No solo había nacido en un contexto de dolor, sino que su mamá, para hacerlo mejor y tener un recuerdo vivo de lo que experimentó en su parto y su nacimiento, le puso dolor. Y no solo eso, sino que todo el pueblo le decía dolor. Entonces ya no era el dolor de un momento del nacimiento, no era solo el dolor de un nombre propio, de una identidad personal, sino que era un dolor público, que todo el mundo hacía burla, eco de todo lo que él enfrentaba. Y nosotros sabemos que cuando una persona está expuesta a círculos o a cuadros o experiencias de dolor y aflicción, pues esos en lugar de mitigarse terminan aumentándose. Porque si alguien se entera de lo que está sufriendo, no le ayudan, sino que más bien se burlan, lo lastiman más y eso genera un tema de mayor revictimización. Entonces, amados hermanos, hemos de entender que Jabes tenía serios problemas de aceptación propia. Tenía serios problemas de aceptación de sí mismo. Tenía serios problemas de aprobación de sí mismo, es decir, no se aceptaba, no se quería, no se aprobaba, y no era para menos. Si nos cuesta a nosotros que no tenemos esas historias de dolor tan trágicas, ahora mucho más para Jabes, que tiene un círculo amplio y público conocido de aflicción y de dolor. Que la misma mamá se lo reforzaba todos los días, que todos se lo reforzaban cada momento. Cuando uno tiene problemas de aceptación, la mejor forma de enfrentar los temas de aceptación es ir a Cristo. Y decirle, como dijo Jabes, Señor, si tú me aceptaras, y si tú me aceptas, me das esperanza y yo puedo aceptarme a mí mismo. Si tú me dieras tu bendición de aceptarme, de aprobarme, de reconocerme, de honrarme y de cambiar o transformar esta realidad dolorosa. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen problemas de aceptación? Vivimos en una sociedad muy compleja que genera grandes complejos y grandes interrogantes, a veces innecesarios, para decir no se acepte tal como es, no se apruebe, usted merece más, usted debe luchar por más, usted no se conforme con eso que usted es o que le han contado, usted tiene que reclamar más. Y Jabes está diciendo, ok, listo, yo tampoco me acepto, no acepto que tengo que vivir en un círculo de dolor permanente. No acepto que vine a esta tierra solo a sufrir y a padecer, entonces, Señor, ten misericordia de mí. Y yo no tengo nada contra los psicólogos, pero Jabes, ¿por qué no fue a una terapia? Unas 20 sesiones por lo menos. Posiblemente se le hubiera mejorado un poco la vida, temporalmente. Él hizo lo correcto porque Jabes fue al Dios de Israel.
Él fue al consejero por excelencia, fue a quien sabe escuchar, fue al que entiende las realidades, al que da las soluciones adecuadas y al que tiene el propósito perfecto para nuestra vida. Fue a la fuente correcta. Se acercó al Señor, al Maestro, y le dijo: Señor, no puedo más, no aguanto más, no soporto más, ten piedad de mí, apruébame, acéptame, tenme en cuenta. Y eso fue maravilloso. En Génesis capítulo 35, versículo 18, hay un ejemplo parecido de algo que en la Biblia se nos relata también sobre uno de los hijos de Jacob, que fue Benjamín. Dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Raquel murió dando a luz, o posterior a dar a luz, a Benjamín, su hijo menor, y Raquel cuando murió, cuando vio que nació su hijo, lo llamó hijo de mi aflicción. Pero Jacob dijo: no será ese el nombre, y le cambió el nombre, y ya no tuvo problemas con la esposa porque ella murió. O si no hubiera un conflicto familiar, peleando. Yo quería ponerle, era hijo de mi aflicción, porque es que a usted no le dolió, pero a mí sí. Y Jacob dijo: no será hijo de dolor, será hijo de mi diestra, el hijo de mi derecha. Y le cambió el nombre. Miren lo interesante, porque Benjamín terminó siendo muy útil en la historia del pueblo de Dios, y incluso habitó cerca de Judá, en el territorio, en el sur de Palestina o Israel, el territorio judío, porque Jacob le cambió el nombre. ¿Qué vio Jacob en Benjamín que no vio Raquel, su mamá? La mamá lo vio y dijo: esto me dolió mucho, será aflicción. Y Jacob dijo: pues le dolió a usted, pero a mí no, será hijo de mi derecha. Miren que los nombres definen naturaleza, esencias y propósitos. Y a veces, aunque un hijo nos cause dolor, no debiéramos llamarlo dolor o aflicción, porque nos puede causar mucho dolor a nosotros, pero a Dios, ¿qué le puede causar? ¿O Dios qué puede hacer por él? Puede transformar ese dolor o esa aflicción en esperanza. ¿No sería mejor ver a nuestros hijos como Dios los ve y no verlos como nosotros los vemos, a partir del lente del dolor o de la aflicción o del reclamo? ¿No sería mejor? ¿Cómo vio la mamá de Jabes a su hijo? Lo veía y decía: no, este chino me la vuela, me aflige, me da dolor, me da tristeza. Pero Dios, ¿qué dijo? Le voy a conceder lo que Jabes me pida, y hizo un milagro extraordinario, y lo mismo sucedió con Benjamín. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dolor, mayor dolor, mucho dolor, es una consecuencia del pecado en el tema de los hijos. No solo en el embarazo, sino en el parto y nacimiento, pero también en la crianza de los hijos. ¿Quiénes son los que enfrentan más el dolor y los sufrimientos de los hijos? No son los padres, sino las madres. Las madres son las que enfrentan de manera mucho más inmediata y a veces un poco más subjetiva la realidad del dolor, y a veces no logran ver un panorama más amplio. Aquí tenemos dos ejemplos: Raquel y la incógnita madre de Jabes, que no le sabemos el nombre, que dijo: este hijo solo me hace doler la cabeza, entonces aflicción. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4, 13 al 14: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aplicación práctica. Si usted tiene un hijo que le produce dolor, pues eso es real, acéptelo. No lo niegue, pero ¿qué tiene que hacer? Una vez lo acepta y entiende que ese hijo le produce dolor, tristeza,
interrogantes. ¿Qué tiene que hacer? Entregarlo al Señor. Consagrarlo al Señor y decirle, Señor, te lo entrego para que tú hagas una obra maravillosa, porque yo creo que ese hijo que me causa dolor puede en algún momento, por tu gracia, causarme alegría. Y no me importa si me causa alegría a mí o no, lo que yo quiero es que él disfrute de la alegría del Evangelio y del poder de Cristo para que viva para él. Ciertamente en Cristo podemos ser gozosos y alegres. ¿Se acuerdan cómo vino Noemí cuando regresó de Moab? ¿Se acuerdan cómo era el nombre de Noemí primero? Su nombre, que significaba dulzura, era el que la acompañaba y era conocida por eso. Y cuando ella regresó, dijo, no me llamen Noemí, decidí llamarme amarga, la amarga. ¿Y quién quiere estar con la amarga? Si aún con la dulce es difícil, ahora ¿cómo será con la amarga? Pero Dios hizo algo con esa amarga mujer, con esa mujer llena de amargura, de frustración, por el dolor y el sufrimiento y las pérdidas tan duras que tuvo. Esa amargura Dios la cambió. Y al final del libro, en el capítulo 4, esa amarga mujer, esa incomprensible, incomprendida mujer, termina siendo en su casa un culto y diciendo, todas las mujeres decían, loado sea el Dios de Noemí. ¿Qué vieron ahora las que vieron la amarga mujer entrar a Belén? Días o años después, una dulce mujer que todas cantaban y decían, qué bueno es el Dios de Noemí. ¿Qué hizo con Noemí? Le quitó la amargura y le devolvió el dulce. Y el dulce maravilloso de la esperanza y la confianza en el Señor. ¿No será que así hizo Dios también con Jabes? Porque noten que en el versículo que estamos estudiando, capítulo 4, versículo 9 de Primera de Crónicas, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Pero a mí me parece que esa alusión o que esa introducción a esta biografía corta, esta reseña corta de Jabes, es el resultado final, no es el comienzo. Es decir, ¿cuándo Jabes fue ilustre? Al final. Terminó ilustre siendo hijo de dolor, siendo hijo despreciado y siendo hijo que generaba dolor y tristeza y desprecio, terminó siendo el más ilustre. No puede ser que a veces lo que nosotros mal llamamos la oveja negra puede terminar siendo el más ilustre, o el hijo perseguido, o el hijo que causa dolor, el más bendecido. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién puede hacer esos cambios en esos hijos que nos causan dolor y que nosotros a veces nos desesperamos y decimos, ya no aguanto más, no lo soporto más, me causó mucho dolor, no puedo más? ¿Y qué dice Dios? En muchos de los casos, déjelo por mi cuenta, ¿sí? Solo entréguemelo, solo déjeme que yo lo acepte, lo apruebe, lo reconozca y luego les entregaré un hijo ilustre. ¿No hizo así con José, el hijo de Jacob, que era también despreciado por sus hermanos y fue vendido? Y que los hermanos se deshicieron de él porque no lo soportaban. ¿Qué terminó siendo José? El salvavidas de todo el pueblo y un punto de conexión para conectar al pueblo de Dios con la promesa de la venida del Mesías. Igual sucedió con Jabes, igual sucedió con Benjamín, igual sucedió con Jesús, despreciado, humillado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué terminó siendo Jesús? Cumpliendo el gran propósito de la redención. Ahora, no vayamos tan lejos, pensemos en nosotros. ¿Fueron ustedes los niños genios en su casa? ¿Fueron los más queridos, los más especiales o fueron los que más problemas dieron? Ya no nos acordamos, ¿cierto? O queremos pensar que fuimos las estrellas de la casa, pero a veces no lo fuimos. Pero ¿quién tuvo en cuenta que siendo nosotros que causamos dolor y aflicción a nuestros padres o en el colegio o en el barrio o la familia, Dios tuvo misericordia de nosotros?
dice la Biblia, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al quien se cree sabio o poderoso en este mundo. La oración de Jabes: oh, si me dieras bendición, si te dignaras tenerme en cuenta en tu pacto, aceptarme, reconocerme en tu gracia, porque yo no me acepto a mí mismo, y ensancharas mi territorio. Ensancharas mi territorio es otra de las peticiones que Jabes presenta en su oración. ¿Qué significa ensanchar? ¿Sí? Ampliar, abundar, agrandar, extender. ¿Por qué Jabes pide eso? Y es una petición muy importante, porque cuando una persona tiene temas de identidad, de sufrimiento, de complejos, de que no se acepta, que todo el mundo se burla, también se limita, se reduce. Hay personas que dicen: es que ya no me gusta salir, es que ya no quiero reunirme con la familia, es que todos me desprecian, yo prefiero quedarme solito, es que todo el mundo me trata mal o no es bien conmigo, yo mejor no voy por allá. Y comienza uno a reducirse, y esa es una condición del hombre que está sufriendo o la mujer que está padeciendo. Eso dijo Noemí: no se me acerquen. Sus dos nueras querían ir con ella, ¿y qué les dijo? No, pero ¿yo qué les voy a dar? Yo soy una pobre vieja desposeída, amargada, frustrada. O sea, ¿quisieran ustedes ir conmigo? Y la primera que dijo: no, pues gracias, de lo que me salvo. Y la otra mujer dijo: no me ruegues que te deje, porque iré contigo. Pero sabemos que era una firme resolución que tenía, no por Noemí, sino una firme resolución que tenía por el Dios de Israel. Ruth no se quedó con Noemí porque tuviera Noemí algo que ofrecerle a Ruth. Ruth era una mujer amargada y triste, frustrada. Pero Ruth se quedó porque ella entendía que pese a la circunstancia que estaba enfrentando su suegra o su ex-suegra, Dios o el Dios de Israel no tiene unos reclamos contra él. Si tú me ensancharas el territorio, eso tiene que ver con expandir, tiene que ver con dejar de ser limitado y ampliarse. Eso tiene que ver también con realización. Uno de los temas que la sociedad hoy en día habla es de la realización. Sí, es un tema común que dice: yo quiero realizarme, o yo no me he realizado, o usted ya está realizado. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es realización? Lograr las metas, lograr los objetivos, lograr los propósitos que uno tiene en la vida, que son necesarios y que son vitales, no solo para uno y su familia, sino también para servir a la sociedad. Lo que está diciendo Jabes es: Señor, yo necesito y yo quiero realizarme. ¿Qué planes tendría Jabes? ¿Qué sueños frustrados debido a la circunstancia que rodearon su crecimiento tenía que no había podido lograr, y que debido a ese polvo a tierra que tenía del dolor no podía terminar logrando sus objetivos? Hay personas que viven así, y los conocemos, de pronto algunos de nosotros, que viven en un círculo sin salida lamentándose por cosas y tienen buenos planes pero no los logran. ¿Por qué no los pueden lograr? Son inteligentes, están sanos, tienen oportunidades. ¿Por qué no los logran? Porque no logran superar ese círculo de dolor, de tragedia, de pérdida, de aflicción, y no han sabido llegar a Cristo y descansar en Él y decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, porque si hay realización que valga la pena, es la realización que Dios nos da a través del Evangelio. Si algo nos realiza es tener a Cristo, confiar en sus promesas, superar todas nuestras tragedias, enfrentar nuestro pasado difícil y doloroso con el poder del Evangelio para tener esperanza. Esa petición de Jabes es una petición bien atrevida y bien revolucionaria, bien osada, porque le está diciendo: Señor, hazme crecer, ensánchame, expándeme. Y dice: pero es difícil eso, ¿cierto? Porque si no había logrado nada hasta este momento, debido a toda esa condición difícil que él tenía, ahora le dice: Señor, ensánchame.
Pero parecido a eso fue la oración de Jacob cuando huía de su hermano. ¿Se acuerda? Cuando él puso una piedra de cabecera y tuvo un sueño y dijo, Dios está aquí, yo no lo sabía. Le dijo, si tú me llevaras y me bendijeras y me trajeras con paz, yo te daré el diezmo de todo lo que gane y tú serás mi Dios y te serviré. ¿Qué es lo que está diciendo Jabes con ensánchame? Muy bien, que Jabes hasta aquí había vivido una vida muy limitada, sin visión, sin desafíos, sin objetivos, simplemente viviendo por vivir. Y amados hermanos, son tantos millones de ciudadanos que viven esta vida por vivir. Se levantan sin ilusiones, pasan el día sin razones y terminan sin motivos de vida. Y algunos viven y viven, y posiblemente su epitafio es: aquí murió un hombre que no supo para qué vivió. O aquí murió un hombre o descansó un hombre que nunca hizo nada en esta vida. Jabes dice, no quiero ser ese hombre, que en razón de la excusa del sufrimiento y que en razón de la excusa del complejo y del dolor que me causan mis recuerdos, yo termine reducido a nada, reducido a vergüenza. Porque ¿cuál sería el epitafio para Jabes si no va a Cristo? Pues aquí terminó su dolor. No había mayor esperanza para él. Jabes dice, yo oro al Señor de Israel, me uno a su pueblo, pido su misericordia y le ruego que me dé visión para expandir, para servir, para ampliar, para lograr hacer más cosas de lo que yo hasta ahora he soñado y no he logrado. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan estaban dedicados a la pesca? Que había por lo menos 4 de los discípulos de Jesús que eran pescadores. ¿Cuál era la mayor ilusión de estos discípulos todos los días? Remendar sus redes, jugarlas, secarlas y luego en la noche ir a tomar un barco y esperar que pudieran pescar. Día tras día, noche tras noche, año tras año. No tenían más que hacer. Esa era su razón de vida. ¿Qué hizo Jesús cuando los llamó? Les dijo, los haré pescadores de hombres. ¿Y qué terminó haciendo Pedro, Juan, Jacobo y Andrés? Salieron de ese círculo limitado, reducido, y se volvieron grandes predicadores, misioneros, fundadores de iglesias, preparadores de siervos, escritores, famosos, no por sí mismos ni para sí mismos, sino porque Dios ensanchó su territorio. Es decir, les dio una visión más grande que simplemente la rutina del día a día. La pregunta es, ¿cómo está su territorio? ¿Usted se mueve en un círculo vicioso de trabajar, dormir, trabajar, dormir? ¿O usted tiene visión de la vida, una visión que va más allá, de ver el futuro con optimismo, de tener sueños, ilusiones, propósitos y de lograrlos para la gloria de Dios? ¿Se acuerdan qué dijo Caleb cuando fue a reconocer la tierra y Josué? 10 espías dijeron, no, eso hay gigantes, eso nos da un miedo, somos gusanos, ni vayamos, mejor devolvámonos o quedémonos en el desierto. ¿Qué dijo Jacob y Josué? Ellos son grandes, es verdad, tienen ciudades fuertes, es verdad, tienen ejércitos poderosos, es verdad, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Vamos y serán pan comido, dijo Caleb, serán pan comido. La pregunta es, ¿logró Josué y Caleb capitalizar esos objetivos que ellos tenían y esa visión que tenían? Claro que sí. Y después de 45 años, Caleb dice, todavía estoy tan joven y tan vigoroso como antes, ese es el monte que yo quiero, el monte de los anaseos. Yo le pregunto, ¿conquistó Caleb el monte de los anaseos, que eran los hijos de Anac, los grandes gigantes, que les tuvo miedo los 10 de la otra tribu, de las 10 tribus? Allá fue a vivir Caleb, allá murió Caleb, en el monte de los anaseos. ¿Cuándo lo conquistó? ¿Cuántos años le costó la persistencia para conquistar ese objetivo? 45 años. Amados hermanos, perseverancia, fe, compromiso, esperanza, pero una gran visión de que si Dios nos ha llamado, nos va a sostener. Y si Dios nos ha dado metas y objetivos, hay que luchar por ellos
siempre y cuando esos objetivos estén en la perspectiva del plan de Dios y tengan que ver con el reino de Dios. Vivimos una sociedad muy limitada. Cada vez nuestra sociedad es más precaria. Quiere vivir de subsidios, quiere vivir de cosas gratis, quiere vivir de expensas de los padres, quiere vivir de herencias, quiere vivir sin trabajar, sin esforzarse y sin comprometerse. Pero los hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios: Señor, ensancha mi territorio, es decir, dame mayor campo de visión, dame objetivos amplios y dame la fortaleza y la perseverancia para poderlos conquistar. No es cierto que los que conquistan algo es porque tenían mayor inteligencia o mayores oportunidades. Todos tenemos las mismas capacidades y tenemos múltiples oportunidades que Dios nos da, pero a muchos de nosotros nos falta visión. No tenemos una visión amplia del mundo, de la vida y del futuro. Simplemente quedamos en unos círculos o en unas rutinas y no salimos de ahí. Y se nos pasa la vida. Y morimos sin pena ni gloria. Jabes es una excepción. Señor, yo soy un hombre que sufre. Yo soy un hombre que no he tenido un día donde no haya dolor en mi corazón, donde no haya aflicción. Yo he sido despreciado y no he sido aceptado y ni siquiera yo me apruebo. Pero Señor, ten misericordia de mí y dame una visión de lo que tú quieres hacer conmigo. Dame visión de lo que tú quieres lograr a través mío. Ensancha mi territorio, amplía mi límite precario y que tú estés conmigo y lo vamos a lograr. Cuando Daniel conquistó en Babilonia, cuando Esther conquistó en Persia, cuando José conquistó en Egipto, cuando Josué conquistó en la tierra prometida, yo les pregunto, ¿fue fácil la tarea? ¿Fue una cuestión de un rato? Fueron años, décadas, toda una vida invertida en objetivos claros y en misiones específicas. No desistieron, incluso a Josué lo tentaron a regresar y Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. A Moisés el pueblo le dijo: mejor devolvámonos porque esto no vamos a llegar a ningún lado. Y Moisés dijo: el que se quiera regresar, que Dios lo juzgue, nosotros vamos rumbo a la patria celestial. Y hay un texto del apóstol Pablo que dice: nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que estamos siempre adelante. ¿Qué visión tiene usted de la vida? De su familia, de su descendencia, ¿cómo ve a sus hijos? ¿Ve nietos, bisnietos o no? ¿O simplemente ve una trágica vida que ojalá se acabe rápido? ¿O logra soñar nuevas generaciones? ¿Cómo ven la iglesia, nuestra iglesia en 50 años? ¿Se han puesto a pensar o no? ¿O usted dice: a mí no me importa, a mí lo que me importa es pagar la casa y dejarle a mis hijos un rancho? ¿O ustedes tienen visión de la iglesia, visión de la descendencia, visión del reino de Dios? Ensanchan su territorio y su visión para decir que Dios nos permita ver un territorio más amplio, con familias firmes, con una iglesia sólida, con mejores generaciones, mejores gobiernos, mejor futuro para nuestros hijos, no económico, sino futuro en el reino de Dios. ¿Tienen visión? O si no, hay que orar hoy como Jabes: Señor, ensancha mi territorio. Porque a veces nuestra visión es tan corta que simplemente vemos lo que está en la punta de nuestra nariz y no logramos ver más. Y cuando vemos más, solo vemos tragedia y decepción. Hoy en día los jóvenes dicen: mejor no tener hijos, porque ¿para qué? Mejor no casarse, ¿para qué? Mejor morirse, porque eso no vale la pena. Tan precaria la visión, porque así veían los demás de las tribus, pero Josué y Caleb vieron distinto. Señor, ayúdame a no ser limitado, a no ser escaso. Ayúdame a realizarme y a crecer y ser útil para otros. Génesis 22, 17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Qué hermosa bendición! Cuando Dios le dio esa bendición a Abraham, Abraham dijo: amén, lo creo. ¿Cuánto tiempo pasó para que Abraham tuviera su primer hijo? 25 años. Y cuando ese hijo tenía 13 años, Dios le dijo: ahora lo matas. ¿Logró Abraham ver una multitud como las estrellas y como la arena? No. Lo máximo que pudo ver fue a su hijo
y murió. Pero creyó, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Zacarías 4:6, entonces respondió y me dijo diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a enfrentar los complejos, los dolores, los sufrimientos, las taras, los recuerdos? ¿Cómo los vamos a enfrentar? ¿Poniéndonos una coraza de protección para evitar que nadie nos haga daño? ¿O los vamos a enfrentar con el poder de Dios y con la gracia del Espíritu? Lo vamos a enfrentar con la gracia del Evangelio que da vida y que da esperanza. Josué 1:3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cuánto tiempo tardó esta promesa? Dios le dijo a Abraham, le voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Abraham no la tuvo, Jacob no la tuvo, Isaac no la tuvo, José no la tuvo, Moisés no la tuvo. ¿Cuántos años después pisaron la tierra por primera vez? Como unos 500 años después. Pero la Biblia dice que Abraham creyó, Jacob creyó, Isaac creyó, José creyó y Moisés creyó. La pregunta es, ¿usted también cree? Porque si usted cree, puede ver lo que otros no ven. Y no estamos delirando ni alucinando, sino vemos por la fe las promesas que Dios ha prometido a sus hijos. Génesis 26:22. Y se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Miren lo interesante, este es un episodio bonito porque habían dos hermanos o dos familiares peleando por el mismo territorio y como peleaban, no prosperaban. Luego, ¿qué decidieron? Pues usted, ¿por qué no se separa un poquito y trabaja hacia acá y yo trabajo hacia acá? Y dice, y en el momento que hicieron eso, Dios los prosperó. ¿Por qué no prosperaban? Que estaban en competencia, en pelea, estaban mirando a ver quién puede más, estaban en esa lucha de poder, pero en el momento en que entendieron que el territorio es amplio y que Dios es grande, dejaron de pelear y Dios los prosperó. A veces no prosperamos por eso, porque estamos enfrentados con nuestros miedos, nuestros temores y peleando con nuestros propios hermanos o familiares y no prosperamos. Josué 15:18-19, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar, y ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? ¿Recuerdan? De la hija de Caleb. ¿Y quién fue Caleb? Junto a Josué, los únicos dos que salieron de Egipto, cruzaron el desierto y llegaron a la tierra prometida. Los demás todos murieron. Y la hija de Caleb tenía tanta visión y tanto coraje y tanta dedicación y determinación como Caleb. Caleb dijo, yo voy a conquistar, no importa si me toca esperar 45 años. Voy a esforzarme y lo voy a lograr con la ayuda del Señor. Y Dios le dio lo que Caleb pidió. La hija de Caleb, dice la Biblia que también le pidió a Caleb que le diera tierras con aguas y Dios a través de Caleb le dio lo que ella le pidió. Dios responde oraciones cuando las oraciones están de acuerdo a su voluntad y cuando sabemos pedir. La hija de Caleb fue una mujer que supo pedir y él no solo le dio las fuentes de arriba, sino también las de abajo. Salió más bendecida de lo que ella hubiera podido esperar. En Josué 1, Jueces 1, 14 y 15, y cuando ella se iba con él la persuadió. Bueno, esto es un pasaje paralelo. Esto es un pasaje paralelo. Muy bien, amados hermanos. Continuamos con la oración de Jabes, dice, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Este es otro de los grandes pedidos en la oración de Jabes. Primero, Señor, acéptame, ten misericordia de mí. Luego, dame visión, afírmame y permíteme realizar los planes que tú pones y los
retos y tareas que me asignas, pero luego ahora le dice, Señor, defiéndeme de mi propio mal. Defiéndeme del pecado que me hace daño. Jesús en la oración también dijo, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Jabes dice, si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. ¿Cuál es el mal que más los ha dañado a ustedes? Nuestro propio corazón, que nos dice y nos hace creer cosas que no son, que nos justifica cosas que hacemos mal, que nos genera duda o incredulidad sobre la verdad y que no nos deja avanzar. Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Miren qué oración tan hermosa la de Jabes. Jabes no pidió dinero, porque el dinero no hace la diferencia cuando hay dolor y aflicción y sufrimiento. Jabes no pidió salud, porque la salud tampoco hace la diferencia cuando uno es despreciado y cuando uno tiene complejos y tristezas. Jabes no pidió fama, porque la fama y el poder no sirven para nada cuando uno está desahuciado en esta vida. Jabes pidió misericordia, pidió fuerza y fortaleza para lograr los objetivos en el reino, pero Jabes también le dijo, Señor, perdóname y líbrame de mi propio mal, porque mi mal me daña. Miren lo interesante, esa explicación sobre el mal es muy importante para que no me dañe. Nosotros decimos, y qué día había una pareja muy preocupada porque no saben cómo alejar a su hijo de las redes y cómo alejar a su hijo de los riesgos del pecado en la sociedad. Entonces ellos están buscando todos los métodos con mucha dedicación para alejar a sus hijos. Yo les dije, ¿y qué están haciendo para librarlo de su propio corazón? Porque lo pueden poner en una burbuja, lo pueden esconder del mundo, lo pueden poner en una caverna, lo pueden llevar a una máquina hermética donde no salga, pero allá estará siendo dañado por su propio mal, que es su propio corazón. Podemos cuidar excesivamente a nuestros hijos con la mejor intención, pero si no exponemos su corazón al Evangelio y no los llevamos al arrepentimiento, no los dañan las redes, ni los daña el vecino, ni los daña el Estado, ni los daña el colegio, la escuela. ¿Sabe qué los va a dañar? Su propio corazón. Jabes oró como debemos orar nosotros. Señor, líbrame de mi propio mal. El Salmo 69 que leímos hace un momento, en la oración de confesión, dice la Biblia que Dios no le concedió a David lo que David pidió porque David pidió mal, porque David estaba en contravía. ¿Recuerdan que está narrando un episodio como de que está en el mar o en un río y se está ahogando? ¿Pero por qué se está ahogando? Porque está nadando en contravía, porque está en contra de la voluntad de Dios, queriendo que le vaya bien. Y dice que cuando ya no pudo hacer pie y cuando ya estaba atragantándose, cuando estaba ya a punto de morir, ahí sí le dijo, Señor, líbrame de mi propio mal. Es decir, entendió que eso le estaba pasando porque él iba en contravía y que si Dios no tenía misericordia de él y le perdonaba, no había esperanza para él. Recuerden que lo mismo hizo David en otro momento cuando escondió su pecado y no se arrepintió. Y el profeta Natán lo expuso. Cuando lo expuso dijo, Señor, he pecado gravemente contra Jehová. Caiga yo en manos de Jehová, que es bueno y benévolo y compasivo, y no en manos del hombre porque es cruel e inclemente. La pregunta es, ¿ora usted así como Jesús nos enseñó? Y así como Jabes nos da ejemplo, Señor, líbrame de mi propio mal. Porque el corazón es engañoso, es vengativo, es fluctuante, es mentiroso y es nuestro corazón el que nos juega las peores pasadas. No son los vecinos, no son las redes sociales las más peligrosas para nuestros hijos, no es la televisión, no son los amigos, no es en el parque que ellos se pierden porque su corazón es inclinado al mal. Daniel estuvo en uno de los peores imperios, que fue el imperio babilónico, místico, un imperio politeísta, un imperio ateo, pagano, pero dice la Biblia, y propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué hizo la diferencia en el corazón de Daniel si estaba solito en un imperio? ¿Qué pudo haber dicho? Nadie me ve,
estoy libre, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué hizo la diferencia en José cuando también estuvo en el imperio egipcio, tan peligroso, y cuando fue acusado y expuesto también a pecar con la mujer de su mayordomo, de su jefe? ¿Qué hizo José? Huyó. ¿Por qué? Porque él sabía que él temía a Dios y fue un varón o un joven íntegro. ¿Qué hace la diferencia en la vida nuestra, amados hermanos? No es el dinero, no es la salud, no es la riqueza, no es estar libre de dolor. La diferencia la hace el Evangelio. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame a servirte y Señor, perdona mis pecados, porque mis pecados me dañan. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Líbrame, o ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecaminoso? 3 peticiones. La primera petición tiene que ver con Jabes. Yo no me acepto, acéptame tú, ayúdame. La segunda petición tiene que ver con el pueblo. El pueblo no me quiere, quiero ser útil para ti y al ser útil para ti, lograr cambiar la imagen que los demás tienen de mí. ¿Sí? Que ya no sea el doloroso, el afligido, sino el ilustre. ¿Qué cambio, cierto? El honorable, el trabajador. Onésimo le digo yo a mi hijo, porque onésimo significa útil. ¿Sí? ¿Cuántos onésimos tenemos en la iglesia? Quisiéramos tener muchos hijos onésimos, útiles, que sirven, que colaboran, que se esfuerzan, que no son una carga o que no son un dolor, sino que son una alegría, porque están dispuestos. Así vino a ser Jabes. Después de ser el afligido, terminó siendo el ilustre. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Jabes? ¿Una buena terapia con un buen terapeuta y consejero? ¿Una buena sesión de positivismo? ¿Leerse los mejores libros de autoayuda? ¿Qué hizo la diferencia en Jabes? Invocó el nombre del Dios de Israel. Y la tercera petición es con relación a Dios. Señor, perdóname y restáurame. Porque también Jabes tenía la culpa de haber dejado afectar su corazón y su imagen por toda la realidad que él había vivido. Él también era responsable de vivir en ese remolino de quejas, de reclamos, sin enfrentarse a sí mismo e ir a Cristo. Somos nosotros responsables cuando pasamos nuestra vida lamentándonos por lo que pasó y no podemos cambiar. Somos responsables porque nos queremos víctimas y nos autoconmiseramos cuando debiéramos dar gracias a Dios por lo que tenemos, no por lo que nos falta. Dar gracias por lo que Dios ha dado y no por lo que nosotros creemos que deseábamos que nos hubieran dado. Entonces está el hijo que llora de 50 años porque el papá lo castigó muy duro. Y el otro hijo que llora porque el papá no lo castigó. Si me hubiera disciplinado, pero no me disciplinó. Uno porque lo protegieron mucho y el otro porque no lo protegieron. Pero todo el mundo lamentándose. ¿Por qué no vamos a Cristo? ¿Por qué no enfrentamos nuestro dolor y nuestros complejos yendo a Cristo y que podamos decir como en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y terminamos pensando en la oración del Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué los está dañando? ¿Sus recuerdos? ¿Sus infancias? ¿Sus memorias? ¿Los está dañando lo que los demás piensan de otros? ¿Los conceptos de terceros? ¿Las opiniones ajenas? ¿Cómo los demás los observan y se reflejan en ustedes y les dicen, mire, usted sufre, usted no sirve para nada, usted no es útil, usted no va a lograr nada? ¿O está afectado por su propio corazón, que creyó cosas que no debiera creer y que reclama cosas que no debiera reclamar? Por eso nuestra oración es, oh sí, tú estás conmigo, ayúdame, y que el Señor nos ayude. Quisiera yo y quisiera Dios ayudarnos para que no haya entre nosotros ningún Jabes, ni ninguna Jaba, afligidos, doloridos, acomplejados, frustrados, sino que todos seamos ilustres, que seamos onésimos
Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué hizo la diferencia? Jabes invocó a Dios. Jabes reconoció sus luchas y fue a Cristo en la oración. Jabes dobló sus rodillas y se acercó al Señor y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y fue al final de sus días más ilustre que sus hermanos. Y miren cómo termina la oración. Y le otorgó Dios pedido, concedido. Petición otorgada. Dios le concedió lo que le pidió. ¿Por qué Dios le concedió a Jabes y a mí no me concede? Dice el libro de Santiago, porque pedimos mal para nuestros deleites. Pero si pedimos bien, Dios nos concede lo que le pedimos, porque ese es su plan. Demos gracias a Dios, amados hermanos, que Él está con nosotros, que en su misericordia nos ha aceptado, que en su misericordia nos permite ser útiles y que en su bondad y misericordia nos permite ser restaurados aún de nuestros peores pecados. Oh, sí, estás conmigo. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, porque nos recuerda, Señor, la importancia de una vida de oración y nos recuerdas que no podemos dar tregua porque nuestro corazón, nuestra mente y las circunstancias nos toman ventaja. Es muy fácil en una semana, en un mes, de desconectarnos de la oración y de alejarnos de la palabra. Nos llenamos de motivos, de rencores, de venganza, de tragedias, de recuerdos. Nuestro corazón siempre nos hace tanto ruido. Nuestro corazón es un bullicio de ideas confusas. No te quieren, no vales nada, no eres útil, mejor irme, mejor abandonar, no persistir, ¿para qué seguir en lo mismo? Esto no tiene sentido. Siempre es el ruido que hay en nuestro corazón, que viene del mundo, de las circunstancias, pero también de nuestras propias memorias. Te pedimos que nos perdones. Ayúdanos a orar todos los días para no escuchar el ruido de nuestro corazón, sino escuchar la voz de tu palabra. Para escuchar tu voz cuando tú dices, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ensancho. No te preocupes, yo te perdono. Ayúdanos, Señor. Este mundo habla de dignidad y habla de justicia, pero este es un mundo mutilado. Este es un mundo incapaz. Es una sociedad enclenque que anda en muletas emocionales y crea dependencias nocivas todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que aprender a depender de ti. No importa lo que pase, lo que piensen, nos debe importar lo que tú eres, lo que tú piensas y lo que tú estás haciendo con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? O como dijo David enfrentando al gran Goliat, que representan las grandes circunstancias que pensamos que son invencibles. Conmigo está, o con nosotros está, Jehová de los ejércitos, y derrotaremos a nuestros enemigos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ayúdanos, Señor. Si hay hermanos aquí enfrentando situaciones complejas de dolor, de recuerdos, de situaciones dolorosas, difíciles que les afligen y les opacan, ten misericordia de ellos, Señor. Quisiéramos que a partir de hoy no sean hijos de aflicción, hijos de dolor, hijos de sufrimiento, sino que sean hijos ilustres, real sacerdocio, nación santa, hombres y mujeres débiles en sí mismos, pero fuertes en ti, pobres en sí mismos, pero ricos en ti, porque tu riqueza supera nuestra pobreza y tu fortaleza enfrenta nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, y susténtanos con tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.